vamos a analizar un argumento muy interesante pero falso que pretende tumbar que la filosofía es relativa o que el tiempo y el espacio son relativos. Este crítico nos dice lo siguiente, y es, el crítico dice, bueno, aceptemos, dice el crítico, aceptemos que ni la filosofía, ni las opiniones, ni el tiempo, ni el tiempo y espacio pueden ser relativos. Y él dice, porque el argumento que yo estaría señalando es muy interesante, y es que no se pueden establecer como relativas porque serían definiciones indefinidas. Entonces el crítico dice, listo, aceptemos esto porque tiene sentido y sería un absurdo sostener que son relativas o subjetivas. Entonces nos dice lo siguiente, pero digamos, si las opiniones entonces no son relativas, o si la filosofía no es relativa, ni el tiempo, y si uno puede tener opiniones falsas, él dice, si entonces podemos tener más bien opiniones falsas, él podría decir, o este crítico diría, esa opinión de que, la opinión que yo estaría diciendo de que las opiniones son relativas, él diría, es una opinión falsa. Él dice, mi crítica sería que tu opinión sería falsa. Es decir, el crítico ya está aceptando que las opiniones no pueden ser relativas, pero lo que va a decir es que va a sostener que lo que yo estaría diciendo sería una opinión falsa, una opinión errada, una opinión que no es cierta, y que por tanto, entonces, como puede ser falsa, como estamos asumiendo que es falsa, es decir, desde la base de que la opinión es falsa, entonces las opiniones tienen que ser relativas realmente. Entonces el crítico se siente vencedor, se siente ganador, porque este argumento, aunque es muy interesante, es falso. Y quiero que captes el juego que estaría realizando aquí el crítico, el juego argumentativo por el que supuestamente llegaríamos a la conclusión de que las opiniones, de que la filosofía, de que el tiempo y el espacio supuestamente sí serían relativos. Y él está diciendo, el crítico está partiendo de lo siguiente, está diciendo, bueno, yo acepto que no son relativas, inicialmente acepta que no son relativas, y dice, porque yo entiendo lo que tú decías, y era que eso generaba definiciones indefinidas, es decir, generaba un absurdo, generaba una situación insostenible. Entonces el crítico dice, listo, vamos a sostener esa perspectiva, vamos a sostener esa visión, y entonces dice, sin embargo, dice el crítico, yo no he terminado mi argumento, él dice, no son relativas inicialmente, pero, y agrega, si puedo sostener una opinión falsa y tu opinión yo considero que es la falsa, es decir, el crítico está diciendo, como yo considero que sería tu opinión la falsa, sería tu opinión la errada, es decir, desde la base de las opiniones, lo que yo le estaría diciendo estaría equivocado, estaría falso, lo que va a concluir es que, por tanto, la filosofía, las opiniones y el tiempo y el espacio sí pueden ser relativos. Mira qué interesante, él parte diciendo, bueno, digamos que no son relativos, y dice, entonces, si hay entonces esas opiniones falsas, yo lo que quiero decir, dice el crítico, es que lo que tú opinas es falso. Y entonces él dice, bueno, ya ganamos esto, ya probamos entonces, él dice, por consiguiente, que la filosofía, las opiniones y el tiempo y el espacio sí pueden ser relativos. Pero ¿cuál es el problema que tiene eso? Que si él concluye esto de que sí son relativos, vuelve a caer en el problema que supuestamente pretendía solucionar, y es que termina sosteniendo definiciones indefinidas, ¿cierto? Él dice,
Entonces, o sea, la conclusión del razonamiento anterior que hicimos es: las opiniones sí van a ser relativas, por la lógica que ya expliqué y no nos vamos a devolver. Pero esto lo que genera es volver a caer en la situación o en el problema en el que supuestamente él pretendía librarse, o del que él supuestamente se iba a librar, pero no se libra porque cae en la situación de sostener definiciones indefinidas, asunto que no tiene base. El argumento acá es muy interesante, porque el argumento, digamos, él se está pegando de decir, no, es que lo que tú dices, o sea, lo que tú dirías, entonces, él diría, yo considero que es falso. Entonces la persona dice, yo considero que ese argumento es falso, es errado, por el razonamiento que ya hicimos. Entonces, si a la base él tiene que más bien mi opinión es errada, y como puede ser errada, por tanto las opiniones, la filosofía y el tiempo y el espacio sí pueden ser relativos, ¿a qué conclusión llegó? Terminó concluyendo definiciones indefinidas. Terminó estableciendo determinaciones indeterminadas. O sea, terminó estableciendo un problema que él creía solucionado. Esto es muy interesante porque es un argumento muy astuto, es un argumento hasta brillante, pero tropieza. O sea, tropieza porque termina llegando a la misma conclusión, termina cayendo en el mismo problema, se termina dando con la misma piedra, aunque aparentemente parezca que no, ¿cierto? O sea, él inicialmente reconoce, bueno, como el crítico reconoce, bueno, tal vez no son, digamos que no son relativas, a regañadientes, casi como, bueno, no son relativas. Pero entonces él dice, entonces, más bien tu opinión entonces es falsa. Entonces, como él dice, entonces si es falsa, entonces sí pueden ser relativas porque tu opinión sería simplemente falsa. Pero si son relativas, ¿qué implica que eso sea verdadero? Implica que lo verdadero sea que son opiniones relativas, o que el tiempo y el espacio sean relativos. Implica, como ya vimos, determinaciones indeterminadas. Entonces tú te puedes poner a hablar esto con amigos, o con gente que sepa de filosofía, o con gente estudiada, que implica determinaciones indeterminadas. Conversando con ChatGPT, bueno, vamos a investigar qué implican determinaciones indeterminadas, ¿cierto? Vas a ver que no se pueden sostener. Pero acá lo interesante es que yo quiero que entiendas cómo se dio el argumento del crítico, ¿cierto? Cómo se desenvolvió y cómo terminó cayendo sobre el mismo problema. Porque él al principio nos concede, el crítico nos concede como, bueno, no son relativas, ¿cierto? Porque serían determinaciones indeterminadas, porque serían definiciones indefinidas. Entonces el crítico capta, bueno, ahí hay un absurdo. Y entonces luego él intenta hacer como algo para librarse de eso. Y es que dice, entonces tu opinión sería falsa. Y si es una opinión falsa, entonces las opiniones sí pueden ser relativas. Y me dice el crítico a mí, jaque mate. Pero resulta que si las opiniones son relativas, vuelven a caer en lo mismo, a lo mismo que él pretendía librarse, y es ser determinaciones indeterminadas, ser definiciones indefinidas. Entonces mira qué interesante pues cómo funciona los razonamientos, la lógica detrás de esta argumentación. Y espero que valores mucho este argumento, porque digamos que si tú, siendo crítico, tú podrías llegar a plantear también este tipo de argumentos y creértelos como válidos. Pero aquí analizamos cuál sería el problema de ese tipo de argumentación, cuál sería el problema de pretender negar, ¿cierto?, que el tiempo es absoluto, tomando lo que ya vimos, el argumento del crítico. ¿Por qué no se podría sostener? ¿Por qué se caería el argumento del crítico? Así que espero que lo analices y que lo disfrutes mucho, porque es bastante interesante.